Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Estados Unidos investiga desfalco de $4.500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción. El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela, BPSA, que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4.500 millones en fondos malversados, dijeron fuentes familiarizadas con las pesquisas. El caso es solo el último capítulo de una serie de investigaciones estadounidenses concentradas en las prácticas de corrupción y lavado de dinero perpetradas por empresarios amigos del chavismo que, tras pagar millones en sobornos a funcionarios del régimen de Caracas, lograron extraer miles de millones de dólares de las arcas del Estado. El nuevo caso luce ser el más grande de ese tipo realizado en Estados Unidos hasta el momento. Según las fuentes, los hermanos Oberto se encuentran bajo sospecha de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a BPSA al extremadamente favorable tipo de cambio preferencial, que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas duras. En un esquema similar detectado por las autoridades en un caso diferente que está siendo llevado en Miami, los empresarios chavistas, vinculados con los hijastros del gobernante Nicolás Maduro, presuntamente lograron obtener en pocas semanas un pago de $600 millones de BPSA para cancelar un préstamo en bolívares que ascendía solo $42 millones. Según las investigaciones del nuevo caso, los inflados reembolsos por los préstamos fueron enviados a nombre de las empresas fantasmas a Suiza con la ayuda de un banquero en ese país. Las autoridades federales de Estados Unidos le solicitaron ayuda a sus homólogos suizos dado que los fondos venezolanos malversados fueron transferidos a docenas de cuentas abiertas en distintos bancos suizos presuntamente vinculados con los hermanos Oberto. Varias fuentes declararon al Miami Herald y el Nuevo Herald. El principal banquero suizo de los hermanos se trataba de Charles Henry de Beaumont, que trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvétique en Ginebra, donde los empresarios venezolanos mantenían sus cuentas. Los hermanos, quienes no han sido acusados formalmente como parte de la investigación, están siendo representados por dos de los más prominentes abogados de defensa en el sur de la Florida. En un comunicado conjunto, Ed Joat, quien representa a Luis Oberto Jr., y David Marcus, quien defiende a Ignacio Oberto, dijeron que sus clientes no han hecho nada malo. Luis e Ignacio Oberto son ambos hombres de negocios muy respetados, que nunca han sido acusados en ningún país de ningún delito, resaltaron los abogados en el comunicado. Eso es así por muy buena razón, son honorables, éticos y transparentes. No han cometido ningún delito. Cualquier sugerencia de lo contrario será enfrentada vigorosamente en las cortes. Rica en petróleo y alguna vez próspera, Venezuela se ha deteriorado hasta convertirse en uno de los países más pobres del continente. Según las Naciones Unidas, más de 4 millones de personas han huido del país en los últimos años. Tobias Roche, un ex agente federal que por 30 años trabajó con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo que la desenfrenada corrupción bajo investigación ha contribuido significativamente al colapso económico de Venezuela. El impacto de estas acciones son terribles porque en este momento el país está devastado y los venezolanos son prisioneros de la alta criminalidad y la pobreza, dijo Roche. Algunas de esas personas responsables viven aquí en Nueva York y Miami como reyes con dinero que no solo no ganaron legítimamente, sino que fue obtenido de una manera que ha condenado a millones a la más severa pobreza. La riqueza que ellos disfrutan ha sido robada de BPSA a otras entidades gubernamentales, a través de programas que en algunos casos fueron diseñados para extraer dinero, dijo Roche, quien cofundó el grupo de investigaciones de corrupción extranjera del Departamento de Homeland Security. Otra persona familiarizada con las investigaciones estadounidenses, la cleptocracia venezolana se mostró de acuerdo. Estas son gigantescas fortunas, dijo el investigador. Para ponerlo todo en perspectiva, uno debe preguntarse qué tan grande es la fortuna de Bill Gates, o qué tan grande es la fortuna de la familia de Steve Jobs. Esa es gente que trabajó toda una vida para construir sus imperios, mientras que esta gente de Venezuela ahora son sus rivales a través de la malversación, quebrando a todo un país y creando una crisis humanitaria en el proceso. Al centro de la investigación federal se encuentra el presunto uso por parte de los hermanos de dos compañías fantasmas, Violeta Resources y Delta Holding Limited, para otorgar los préstamos artificiales a BPSA en el 2012 y que pagaron sobornos para conseguir los contratos, según fuentes familiarizadas con las investigaciones. Los funcionarios de BPSA transfirieron el reembolso de los pagos a través del portugués Banco Espírito Santo a diferentes cuentas pertenecientes a los hermanos entre el 2012 y el 2014, agregaron las fuentes.
El Espíritu Santo fue el mayor banco de Portugal hasta que colapsó en el 2014, involucrado en prácticas de fraude y lavado de dinero. La institución financiera operaba una sucursal en el downtown de Miami, que ahora es conocida como el Brickell Bank. Aun cuando los hermanos tenían cuentas en otros bancos suizos, el principal operador de ellos en ese país era De Beaumont, según las fuentes. Las investigaciones señalan que De Beaumont también ayudó a los hermanos a mover fondos ilícitos de bursa desde Suiza a bancos estadounidenses, incluyendo a Miami, así como a cuentas en el Caribe. El presunto uso de sus fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones, dijeron las fuentes. Otros conspiradores no identificados bajo investigación de autoridades, ubicados en Venezuela, Europa y Estados Unidos, también recibieron pagos por su presunta participación en el esquema de corrupción y lavado de dinero. En total, miles de millones de dólares de bursa habrían sido transferidos desde Venezuela a Suiza y luego a Estados Unidos, incluyendo millones de dólares a cuentas bancarias personales y a bienes inmuebles pertenecientes a los hermanos Oberto en Miami y en Nueva York, dijeron las fuentes. En un comunicado, CBH Compagnie Bancaire Helvetique dijo que las estrictas leyes suizas prohíben que el banquero privado confirme si los hermanos Oberto son sus clientes. Pero el banco siempre ha respondido rápida y exhaustivamente a todas las solicitudes de asistencia internacional relacionadas con los clientes y siempre ha mantenido rigurosas medidas internas contra el lavado de dinero, aseguró al comunicado emitido por el portavoz Christopher Robinson. A principios de este año, los medios de comunicación suizos informaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había enviado a Suiza una solicitud de asistencia legal en marzo de 2018 en relación con el escándalo de bursa. La Corte Suprema Federal de Suiza reveló en mayo de este año que la investigación estadounidense cubre la apropiación indebida de más de $4.500 millones principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza. El memorando del Departamento de Justicia solo identifica a De Beaumont por su nombre y hace referencia a otros conspiradores, aunque no se menciona a los hermanos Oberto. El Miami Herald y el Nuevo Herald obtuvieron confirmación de las fuentes familiarizadas con las investigaciones en Estados Unidos que tanto Luis como Ignacio están entre los presuntos conspiradores de Beaumont. De acuerdo con las informaciones y los documentos proporcionados por varios conspiradores que están cooperando, De Beaumont conspiró a sabiendas con los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar los fondos obtenidos a través del fraude y la malversación a través de CBH y otros medios, que incluyen 2 bancos de inmuebles en Miami, Florida. Según el memorando del Departamento de Justicia del 13 de marzo de 2018 a la Autoridad Central de Suiza, específicamente, De Beaumont orquestó la creación de varias compañías fantasmas para canalizar los dólares estadounidenses malversados de las cuentas de bursa a las cuentas de CBH preparadas por De Beaumont, añade el memorando del Departamento de Justicia. De Beaumont usó numerosas compañías fantasmas para no despertar la atención negativa que generaría el uso de una sola compañía que recibe demasiado dinero. La cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del esquema es de aproximadamente $4.500 millones, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través de CBH. Como banquero suizo, De Beaumont tenía reputación de atraer a venezolanos adinerados que depositaban sus millones en CBH Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra. Fue un negocio muy lucrativo para De Beaumont, que cobraba una tarifa del 0,75% por cada transferencia bancaria dentro y fuera del banco. El banquero suizo ganó alrededor de $22 millones en honorarios por recibir y transferir los fondos de bursa, según el memorando del Departamento de Justicia. A principios de 2013, el banquero suizo usó alrededor de $6 millones de sus honorarios para comprar un condominio en el exclusivo edificio Continuum en el extremo sur de Miami Beach, así como otros bienes inmuebles en la República Dominicana, según el memo. De Beaumont, de 43 años, no pudo ser contactado para que se pronunciara sobre las pesquisas. El Departamento de Justicia y la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional no quisieron comentar. Un exfiscal venezolano le dijo a Bloomberg en un artículo reciente que los empresarios venezolanos conectados políticamente que hicieron millones haciendo tratos con los regímenes socialistas del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, eran clientes estables en CBH. Este es el banco de referencia para que los venezolanos escondan dinero, dijo Zair Mundaray, quien manejó casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017 y ahora vive en Colombia. Todos depositaron en CBH. Los fiscales suizos también están llevando paralelamente su propia investigación, dijeron fuentes familiarizadas con la asistencia mutua entre Suiza y Estados Unidos.
El de los hermanos Oberto es solo el último caso que involucra la participación de la clase de élite de Venezuela. Pesquisas previas han involucrado al ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, al magnate de televisión Raúl Gorrín y al acaudalado empresario Francisco Comit Guroseaga, todos ellos hombres de confianza del fallecido presidente Chávez o de Maduro. Andrade, quien una vez fue dueño de una finca ecuestre en la lujosa comunidad de Wellington en Palm Beach County, mantuvo más de $80 millones en fondos robados del Tesoro Nacional de Venezuela en su cuenta bancaria suiza en CBH, según un comunicado presentado con su acuerdo de declaración de culpabilidad. Utilizó parte de ese dinero para comprar aviones privados y cuidar de sus caballos de exhibición. El año pasado, Andrade se declaró culpable de lavado de dinero, cooperó con las autoridades estadounidenses y fue sentenciado a 10 años de prisión. Desde 2010, los esquemas internacionales de lavado de dinero liderados por Andrade, Gorrín y los demás han causado dificultades económicas extremas para los venezolanos, dicen las autoridades federales, que han impuesto sanciones a la compañía petrolera estatal BPSA. De los dos hermanos, Luis, el mayor, tiene el perfil más alto, estableciendo con solo 43 años una reputación formidable en la banca y el mercado de valores y alcanzando lucrativos acuerdos de préstamos y de emisión de bonos con el gobierno venezolano. Su esposa, María Graciela Gil, es hija de uno de los principales banqueros de Venezuela, Oberto Jr. Posee lujosos apartamentos de gran altura en el East Side de Manhattan y en un complejo de bienestar en Miami Beach. A Oberto Jr. le apasiona el coleccionismo de obras de arte, como también es el caso de su padre, Luis Oberto Sr., un banquero que donó una colección de obras de arte, carteles y fotografías venezolanas de la década de 1960 al Museo de la Biblioteca de Arte Moderno de Nueva York. Creo que a un coleccionista le gustaría tener recursos inagotables para poder tener todo lo que quiere, dijo una vez Oberto Jr. Pero no todo es perfecto en el mundo enrarecido de Oberto Jr. y de su hermano menor, Ignacio, de 36 años, quien también posee un condominio en el Carillon Miami Wellness Resort en Miami Beach. Ambos han sido investigados en los últimos 2 años por las autoridades federales, que están reuniendo lotes de correos electrónicos, registros bancarios y declaraciones de testigos cooperantes, que apuntan a que los hermanos supuestamente malversaron miles de millones del gobierno de Venezuela al pagar sobornos a funcionarios y luego trasladar los fondos a Europa y, finalmente, a Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con la investigación. Los fiscales del Departamento de Justicia han pedido a las autoridades suizas que obtengan registros bancarios que reflejen las transferencias de fondos presuntamente ilícitos de las cuentas de la Compañía Petrolera Nacional Venezolana con el Banco Espíritu Santo a las cuentas de los hermanos Oberto en Compagnie Bancaire Helvetica y varios otros bancos suizos. Aunque usted no lo crea, en Venezuela los comercios se suman al Black Friday mundial. Si bien el país acumula 21 trimestres consecutivos de caída del PIB y hasta las estimaciones más optimistas hablan de que 2020 se consumirá también en ese hálito recesivo, este año hay múltiples convocatorias para que los consumidores disfruten este 29 de noviembre de las ofertas del Black Friday a lo venezolano. Sorprende que centros comerciales como el Sambil de Caracas hablen de operar hasta la medianoche para darle chance a los usuarios de comprar. Podrás disfrutar de precios de locura, reza la invitación que hace el mall, emblema del boom de consumo que vivió Venezuela una década atrás. Pero no es el único. En la tónica de las ofertas se han sumado otros grandes comercios, pero también agencias de viaje, servicios de encomiendas y muchos emprendedores, de los que usan Instagram como pantalla para exponer sus productos. No es para el grueso de los venezolanos que se organizan las ofertas del Black Friday, especialmente si tomamos en cuenta que solo en el primer trimestre de este año el Banco Central de Venezuela admitió una caída de menos 34,8% en el consumo. Todos tratan de sacar partido de la pequeña parte de la población que tiene poder de compra. Según la firma ecoanalítica, solo 15% de los venezolanos genera ingresos o dispone de divisas suficientes que les permiten vivir con comodidad en medio del deterioro generalizado del país. Mientras que otro 35%, que esencialmente gana en bolívares, logra tener acceso a pequeños montos en divisas que le ayudan a complementar y a sobrevivir. Lo dramático es que el otro 50% de la población está totalmente excluida, con ingresos en bolívares insuficientes, lo que le amarra a depender de los planes sociales de las autoridades. La economía emergente.
Aunque muchos consideran que la crisis económica venezolana no tiene precedentes, en especial por el nivel de deterioro y destrucción del aparato productivo, aun sin que en el país haya ocurrido una guerra o un cataclismo generado por la naturaleza, ya comienzan a observarse algunos brotes, pequeños retoños, que indican que hay una actividad económica que se niega a morir. Hay una capa emergente que ha encontrado oportunidades en medio de la crisis. Algunos de manera formal, otros apegados a la informalidad. Concecomercio ha sido uno de los gremios empresariales que ha alertado al respecto, pues proyecta una contracción de 35% en la actividad del sector formal del comercio y los servicios, mientras florecen negocios informales, que ni pagan impuestos ni llevan registros de sus operaciones ante los consumidores, al amparo del desorden cambiario que se vive en el país. La dolarización, de hecho, estimulada por Nicolás Maduro, es uno de los principales detonantes de esta situación. El régimen lleva meses inyectando divisas en efectivo al mercado, con las cuales drena parte de los pagos en efectivo que recibe en el exterior por la venta de oro y petróleo en sus maromas por evadir las sanciones internacionales. A la par de esto, ha asumido una postura que facilita el uso de las divisas, fenómeno que se va extendiendo por el país, mientras el bolívar se desvanece consumido por la hiperinflación y la devaluación. La burbuja de los dólares alcanza para unos pocos. Sirve para generar la ilusión de recuperación, con tiendas repletas de productos importados que se venden en divisas, mientras los problemas de fondo de la economía se acentúan y el empobrecimiento de la población aumenta. Es el último número de ilusionismo de Nicolás Maduro para seguir intentando sostenerse en el poder, de allí que ahora hable de la autorregulación de la economía, de un mercado en funcionamiento y hasta le dé gracias a Dios por la dolarización. Magnate venezolano contrató a Giuliani para defenderse en masivo caso de lavado en Miami. Rudy Giuliani, el influyente exalcalde de Nueva York y abogado del presidente Donald Trump, se reunió en septiembre con funcionarios del Departamento de Justicia para discutir el caso de un nuevo cliente, un empresario venezolano de gran fortuna investigado en Miami por un masivo caso de lavado de dinero, dijeron fuentes familiarizadas con la reunión de Washington, D.C. Giuliani organizó la reunión después de haber visitado a Alejandro Betancourt el mes anterior en su castillo en Madrid, dijeron las fuentes. El equipo legal de Betancourt, que incluye a Giuliani entre otros prominentes abogados, asistieron al encuentro en el Departamento de Justicia. Durante su visita a España en agosto, Giuliani aprovechó la oportunidad para reunirse también por separado con un importante asistente del presidente ucraniano para presionarlo a abrir una investigación por presuntos actos de corrupción solicitada por Trump sobre su rival político demócrata, Joe Biden. Si bien Giuliani ha ganado notoriedad como abogado personal del presidente estadounidense en el asunto ucraniano, tema principal de los procedimientos de juicio político contra el gobernante llevado en el Congreso, el exalcalde y exfiscal se ha convertido en uno de los abogados de Betancourt en el caso de lavado de dinero de Miami. La contratación de Giuliani por parte de Betancourt fue reportada por primera vez el martes por el Washington Post, diario que presentó a Giuliani como un abogado potencialmente en conflicto al brindar sus servicios a clientes extranjeros con intereses ante el gobierno de los Estados Unidos mientras trabaja en nombre del presidente. El abogado de Giuliani, Eric Greisman, declinó hacer comentarios en la historia del Post. El abogado de Betancourt en Miami, Juan Sale, declinó hacer comentarios sobre el papel de Giuliani como coabogado del empresario venezolano. En cuanto a la investigación federal de Betancourt, Sale le dijo al Miami Herald que Giuliani no había cometido ningún delito. El Departamento de Justicia también se negó a comentar sobre Giuliani o su reunión con abogados federales. No está claro actualmente si Giuliani continúa representando a Betancourt en el caso de Miami. En los documentos de la Corte Federal de Miami, Betancourt no aparece identificado por su nombre, apareciendo solo como conspirador 2, de acuerdo a fuentes familiarizadas con la investigación internacional de lavado de dinero. Betancourt forma parte de una clase de hombres de negocios políticamente conectados con vínculos financieros con Miami y Nueva York que se han vuelto fabulosamente ricos gracias a los negocios obtenidos del régimen socialista de Venezuela. El empresario cofundó una compañía eléctrica llamada Deloitte Associates hace una década, que ha cosechado miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para una serie de nuevas plantas en Venezuela. Con la fortuna acumulada, Betancourt no solo expandió su negocio a Estados Unidos, sino que también compró un penthouse en el Olympic Tower de Nueva York, además del castillo histórico y otras propiedades de lujo en España, según documentos judiciales. También ha alquilado aviones para sus negocios en Estados Unidos y una vez tuvo un apartamento de lujo en Miami, según los registros.
El caso de lavado de dinero en Miami acusa a un primo de Betancourt y a varios de los llamados boliburgueses, empresarios jóvenes y bien educados cercanos al régimen, de conspirar en un esquema de corrupción para desfalcar a la estatal Petróleos de Venezuela, BPSA, de 1.200 millones. Aunque Betancourt no se identifica directamente con su nombre, varias fuentes familiarizadas con la investigación aseguran que se encuentra entre la docena de conspiradores y funcionarios venezolanos no identificados que figuran en una denuncia penal. Betancourt, de 39 años, y algunos de los otros conspiradores y funcionarios no identificados podrían ser agregados como acusados en el caso, según las fuentes familiarizadas. Hasta ahora, 9 personas han sido acusados formalmente, con 2 declarándose culpables y 1 en espera de juicio. Los 6 acusados restantes, incluyendo al primo de Betancourt, Francisco Comit Buroseaga, son considerados como fugitivos por la oficina del fiscal federal de Miami. Toral Borges Mendoza, presidente de Human Rights Foundation, ha estado advirtiendo sobre las operaciones de Betancourt desde el 2012, demandando al empresario de defraudar al pueblo venezolano de miles de dólares. La contratación de Giuliani tiene mucho sentido, dijo Alborz en el Nuevo Herald. No es sorprendente. El señor Betancourt entendió una cosa muy claramente en su tiempo de emprendedor sin dinero en Venezuela. Todo se trata de tener conexiones con la cúpula del gobierno de las Cortes, dijo Alborz. Y naturalmente, de la misma manera que fue directamente a la cima de BPSA y del Ministerio de Energía y del Ministerio de Electricidad en Venezuela, fue directamente a la cima en los Estados Unidos, cuando Barack Obama estaba en el cargo, contrató a los mejores abogados demócratas. Ahora con Trump en el cargo, contrata a Rudy Giuliani. Las Cortes Federales de Miami, Houston y Nueva York llevan distintos casos de corrupción y lavado de dinero que involucra miles de millones de dólares desfalcado de la nación venezolana durante los 20 años que el chavismo ha gobernado en Venezuela. La corrupción sin precedentes es una de las principales razones detrás del colapso económico del país petrolero, que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en América Latina y forzado a más de 4 millones de venezolanos a huir de sus hogares. ¿Cómo se explica que ahora haya tantos productos importados en Venezuela? La economía está experimentando un cambio que ha permitido que en víspera de Navidad se vea un miniboom de importaciones que hace mucho tiempo no se veía. Si bien es cierto que solo una pequeña parte de la población tiene acceso a la compra de estos productos, también es verdad que la oferta habla por sí sola. La apertura a regañadientes que ha hecho Nicolás Maduro al levantar el control de cambio y de precios ha oxigenado al sector comercial, empresarial e industrial. Habiendo desaparecido el modelo de adjudicaciones controladas de divisas por parte del Estado, son los privados quienes han impulsado el reacomodo. Son los ciudadanos los que están experimentando el cambio en la actividad económica y que ahora se hace llamar dolarización a la venezolana. No se trata de un plan preconcebido, sino más bien de un accidente producto de las sanciones impuestas a la administración de Maduro, pero también, y sobre todo, por el descalabro de la principal empresa del país, BPSA. Las divisas para ampliar la oferta en el mercado están siendo inyectadas en gran parte por el sector privado. Aunque cueste creerlo, solo hay que detenerse un momento y desempolvar las cifras de fuga de capitales que se han dado en Venezuela desde 1998 y que, siendo conservadores, suman 500.000 millones de dólares. Aunque parezca mentira, somos un ejemplo de una economía que, pese a los controles, logró sacar del país esa gran cantidad de dinero y que explica, en parte, de dónde algunos privados están utilizando sus divisas para importar bienes a Venezuela. No se debe pensar que esto solo lo hicieron grandes empresas, ciudadanos de a pie también sintieron la inseguridad jurídica. Por ello, decidieron sacar sus pocas o muchas divisas del país y protegerse, además del fenómeno inflacionario que ha vaciado los bolsillos de los trabajadores. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder no hubo incentivos para que las personas naturales o las empresas se atrevieran a invertir en el país, a sembrar sus ganancias en suelo venezolano. Es ahora, con la desaparición de un modelo que regía el tráfico de dólares y controlaba sus flujos, que un grupo de importadores se ha atrevido a ofrecer productos que importa a través de puertos venezolanos, compra a precios más económicos en el exterior y los ofrece compitiendo con la producción nacional que desafortunadamente resulta extremadamente costosa. No hay ninguna diferencia entre ese venezolano que se va los fines de semana a la frontera con Colombia, adquiere productos en Cúcuta por encargo y cobra una tasa por traerlos a Caracas, y el importador puerta a puerta, que tiene un establecimiento y despacha desde allí. Mucho menos hay diferencia con un empresario que ha ampliado su oferta de productos trayendo vía containers alimentos, vestuario, productos de cuidado personal o insumos tecnológicos.
No se descarta, claro está, que negocios ilegales como el narcotráfico o la venta de oro a expensas de la explotación de los estados Bolívar y Amazonas se sumen a las cifras totales que han hecho aumentar la circulación de divisas en Venezuela. Sin embargo, de ninguna manera constituyen las fuentes principales que alimentan de divisas a la economía. Quizá para entender mejor lo que está ocurriendo en el país hay que detenerse a pensar con detenimiento y sobre todo girar la mirada al pasado. Se deben tomar en cuenta las grandes cantidades de divisas generadas y trasladadas fuera del país por la inseguridad jurídica y desincentivos a la reinversión que constituyeron los pilares fundamentales de la hecatombe económica que dejó tierra arrasada. Grupos criminales ejecutan masacre por el control de minas de oro en Venezuela. Una nueva masacre se dio al sur de Venezuela por el control de las minas de oro adjudicadas por el régimen de Nicolás Maduro a grupos terroristas. En esta oportunidad, entre 6 y 8 personas habrían sido acribilladas en el estado Bolívar. Este es uno de los estados más importantes del país en materia económica, y tras la caída de la producción petrolera, se ha convertido en escenario de masacres perpetradas por guerrillas y pandillas que pretenden adueñarse del oro venezolano. Aunque no existe información oficial por parte de la tiranía, se conoció que los asesinatos se dieron en Icabarú, una zona al sur del país donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, reseñó que el viernes 22, alrededor de las 7 de la noche, a la comunidad indígena Pemón llegó un grupo armado presuntamente ligado al Sindicato del Ciego, buscando al jefe de una mina en la zona. Por su parte, la agencia de noticias Reuters señala que entre los fallecidos hay un indígena y un militar. Según la ONG, los grupos delictivos o sindicatos mineros buscan el control a través de la violencia para implantar un sistema de explotación en la zona con convivencia estatal. Un reporte de fines de octubre de la Washington Office on Latin America, WOLA, destaca que actualmente los ingresos de la minería proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas en Venezuela y son de suma importancia para mantener el poder. La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo. Llama a los guerrilleros, sindicatos, planes o facciones corruptas del ejército. Están allí para quedarse, señala. Tras la masacre, el presidente, Juan Guaidó se pronunció: masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos. No lo podemos permitir, va a seguir la Fuerza Armada tolerando semejante humillación a nuestro pueblo. No es primera vez que Venezuela sufre una masacre por la disputa en el control de las minas de oro. En mayo de 2018, 20 personas fueron asesinadas por la guerrilla colombiana ELN. En 2016 también se produjo la masacre de Tumeremo, que fue perpetrada por pandillas lideradas por Hamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como el Topo, y causó la muerte de 28 mineros. La importancia de Bolívar y el negocio de la minería en los últimos años del estado Bolívar se ha mantenido en manos del chavismo. Era de esperarse que en las pasadas elecciones regionales el régimen hiciera hasta lo imposible para adjudicarse la gobernación a pesar de haber sido derrotado. Es allí, al sur del país, donde las zonas mineras de Bolívar viven el asedio de grupos armados y la impunidad reina ante los ojos de la gobernación de la entidad. En Venezuela las minas de oro han sido entregadas por el régimen a contratistas, testaferros, bandas delictivas y grupos armados como la guerrilla colombiana ELN, en expresa violación y abuso de los recursos de la nación. El arco minero del Orinoco está ubicado en este estado y contempla una zona de aproximadamente 114,000 kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón, el manganeso, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita, níquel, diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco. De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus, las mafias, muchas de ellas dirigidas desde las cárceles, comenzaron a tomar el control de las minas venezolanas desde 2011, luego de que el gobierno de Venezuela nacionalizara gran parte de su industria minera. Explica Ebus que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias. Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como vacuna, a los planes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar. Suscríbete al canal de Noticias Diarias y activa la campanita de notificaciones.